Gracias, estimados lectores de Verdades y Rumores, por estar de nuevo con nosotros en este nuevo episodio de Contrastes. La coalición opositora que lidera Juan Guaidó hace algunos días anunció la firme decisión de no participar en la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Es una buena decisión. ¿Por qué? Porque no hay garantías para participar. El oficialismo de nuevo ratificó su secuestro del poder electoral, designando 5 nuevos rectores que obedecen, por supuesto, a la línea política del oficialismo o de la mesita, que creo que es lo mismo. En ese sentido, la oposición debía tomar esa decisión. Ahora bien, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la oposición tiene que diseñar un plan, una estrategia que le permita capitalizar a favor de la lucha por la democracia ese nuevo paso en falso que da el oficialismo con una elección parlamentaria que no tendrá legitimidad para más de 50 naciones y para la mayoría de la población venezolana. La oposición tiene que decirle a la gente qué es lo que se hará, qué se va a hacer. No se trata sencillamente de decir, no vamos a participar, no, se trata de decir cuáles son los pasos siguientes que van a dar para que no se dé la elección del 6 de diciembre o para que los resultados de ese proceso electoral no sean reconocidos, no sean validados por la comunidad internacional. Nos guste o no, ese proceso electoral marcará un punto de inflexión en la lucha de la oposición. ¿Por qué marcará un punto de inflexión? Porque la actual Asamblea Nacional desaparece en enero del 2021. Desaparece y entra una nueva Asamblea Nacional obediente, leal a los designios del régimen. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? No se ha dicho nada. No hay un pronunciamiento serio. Aparentemente lo único que están haciendo en ese sentido es que el centro de gobierno que dirige Leopoldo López están construyendo los argumentos para justificar la supuesta continuidad administrativa de la Asamblea Nacional y la conformación de algo que van a llamar gobierno en el exilio. ¿Es viable la continuidad administrativa? Vale la pena analizarlo. ¿Es viable el gobierno en el exilio? Vale la pena analizarlo. Pero hay que ser claro con la gente. No es que el 5 de diciembre vamos a anunciar la designación de un gobierno en el exilio. No, hay que hablarle claro a la gente desde ahora. ¿Por qué? Porque los problemas que están padeciendo las personas son muy graves. La calamidad llegó y se instaló en Venezuela y no hay oportunidades para mejorar las dificultades que está viviendo la población. Por eso la gente necesita saber en qué está la oposición, no solamente para tener esperanza, sino para recuperar la credibilidad en una oposición que lo ha perdido como consecuencia de los errores. Yo aspiro que en los próximos días la oposición que lidera Juan Guaidó le explique al país un plan, una estrategia o como quieran llamarlo, pero que le oriente a la población, que le indique un camino hacia dónde vamos y cuáles son los pasos que debemos cumplir en ese camino que estará seguramente lleno de obstáculos. Ya regreso con nuestro invitado en el día de hoy, Efraín Rincón, politólogo, encuestador y analista político, con quien analizaremos, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la lucha de la oposición y el empeño del oficialismo en obstaculizar una transición en el país. Ya regresamos. Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com. Como les comentaba al final del editorial, conversamos hoy con Efraín Rincón, politólogo, encuestador, analista político, sobre la difícil situación que vive Venezuela. Gracias, Efraín, por aceptar la invitación para participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin. Con mucho gusto nos disponemos a conversar sobre la situación de Venezuela. Efraín, la oposición liderada por Juan Guaidó tomó la decisión y anunció mediante un documento firmado por 27 organizaciones políticas que no participarían en las elecciones del 6 de diciembre. ¿Tú crees que esa es la decisión correcta? ¿Tú crees que es imposible participar en esas elecciones en las actuales condiciones? Yo creo que ahí hay un acto de coherencia, en el sentido que si el régimen no ha generado las condiciones de transparencia, de equidad, de competitividad institucional, mal podría la oposición venezolana
legitimar ese tipo de decisiones que van a permitir de alguna manera que el régimen tenga oxígeno y pueda mantener atornillado en el poder. Pero yo creo que ese no es el problema esencial. El problema creo que no es que nos generemos los dilemas de ir o no ir a participar. El problema es el diseño de una estrategia unitaria que nos permita decir, frente a lo que se cree inapropiado, inconstitucional, ilegal, ¿qué otra cosa va a hacer la oposición venezolana? Porque no ir a una elección que por todos lados es un fraude, y acaba de renunciar oficialmente Rafael Simón Jiménez, que es uno de los rectores del CNE. Yo diría que uno de los más respetados, yo diría que el mejor vocero de ese nuevo CNE acaba de renunciar. Vamos a oír qué es lo que dice, pero ya podemos ir evidenciando que hay un golpe fuerte a ese CNE írrito. Pero si nos quedamos solamente en no ir a participar, no estamos generando un plan B, ni mucho menos, Darwin, estamos generando las condiciones para que el colectivo venezolano definitivamente se una alrededor de un liderazgo, de una estrategia, de un sentimiento unitario que nos permita definitivamente ir avanzando en la búsqueda de mejores condiciones para tener elecciones que no le permitan a la gente votar, sino que le permitan elegir. Yo creo que allí está el kit del asunto. Ahora, yo casualmente tocaste un tema del cual hablé en el editorial de este programa y además analicé en mi columna de Verdades y Rumores de esta semana. Yo estoy de acuerdo, no hay condiciones para participar, pero no hay una estrategia, no hay un plan. Yo veo que no hay un anuncio alterno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo capitalizar ese nuevo paso en falso del gobierno? Yo creo que la oposición ahorita no tiene una estrategia que primero convenza a la gente, enamore a la gente e incentive la participación. De acuerdo. Darwin, hay una encuesta caminando, un ómnibus de Vicente, se me olvidó el nombre. En ese ómnibus uno ve retratada contradicciones. Primero, 93% de la población venezolana reitera que la situación del país, Luis Vicente León, de Datanat, en el último ómnibus que realizó, un 93%, perdón, de los venezolanos cree que la situación del país está muy mal. Y eso, por supuesto, tú observas que efectivamente hay una vinculación, una percepción compartida, efectivamente es así. Pero cuando preguntas por la situación personal, contradictoriamente hay una mejoría en su situación económica personal. Y entonces hablamos algo así como de un 70% dice que va muy mal, pero un 20 y tanto por ciento dice que está mejorando. Entonces tú dices, frente a esa contradicción, es que la gente está contenta con lo que tiene, es que la gente rindió y ya se acostumbró a la bolsa CLAP. Pues yo me resisto a creer eso. Frente a la carencia de una estrategia, frente a la posibilidad de que haya algo mejor fuera del régimen, es preferible mantenernos con una esperanza para impedir, porque allá hay miedo, para impedir que termine de destruirse lo poquito que tenemos. La gente no está contenta, pero la gente no está viendo algo diferente al gobierno que le permita conectarse emocionalmente, y hemos tenido ejemplos muy importantes, Darwin.
Decir que los venezolanos no queremos votar es una mentira inmensa. Decir que los venezolanos no hemos querido participar y nos hemos achinchorrado en nuestras casas de brazos cruzados, eso es falso. Apenas hay una luz al final del túnel, se levanta la emocionalidad del pueblo venezolano, se levanta el compromiso, la fuerza para tratar de liberar a Venezuela. Pero frente a esta carencia, a este silencio sepulcral que estamos observando en la oposición, desde luego que nos agarra, nos anima, nos gana la desesperanza, la falta de fe y la desmotivación para lograr el cambio, que efectivamente sigue siendo un sentimiento mayoritario en la población venezolana. Ahora, Efraín, ¿por qué no hay una estrategia? ¿Por qué no hay una posición por parte de la oposición en torno a qué vamos a hacer? Hay mucho silencio. Yo tengo una sospecha. Tengo la sospecha de que están trabajando para justificar la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional. Porque yo soy de los que sostiene, por ejemplo, de que nos guste o no, esa elección del 6 de diciembre cambia, reconfigura el escenario. La Asamblea Nacional actual deja de existir en enero, ¿correcto? Legalmente deja de existir, y ellos pareciera que están trabajando en esa continuidad administrativa y en un gobierno en el exilio. Yo creo que para mí eso es un error, porque si esa es la estrategia, tienen que planteárselo a la gente de inmediato para que la gente la conozca. Mira, ¿por qué no lo hemos hecho, Darwin? Y quiero ser muy responsable en esto, porque nos ha faltado, o les ha faltado a la oposición, un sentido de grandeza. Porque han privado los intereses personales, el ego, la vanidad de líderes que generaron expectativas en la gente y de manera reiterada se equivocan. Uno no sabe si es por ingenuidad o por un acto deliberado. Entonces, esa falta de grandeza, esa falta de amor real por nuestro país, ¿qué ha generado? Ha generado que se creen, que se escriban agendas diferentes, con intereses diferentes, y ha impedido lo que falta en Venezuela. Lo que ha faltado en Venezuela, yo lo he llamado la creación o la constitución de una coalición nacional. Esa coalición nacional nos va a permitir, Darwin, caminar todos unidos, pero no una unidad de fotografía ni de redes, una unidad estratégica, una unidad de entrega, una unidad de principios, y que efectivamente, por ejemplo, frente al escenario de no participar el 6 de diciembre, que haya toda una estrategia que apoye esa posición, pero que al propio tiempo le genere al pueblo venezolano alternativas. ¿Para qué? Para resistir, para luchar en búsqueda de condiciones más aceptables, constitucionales, que nos permitan efectivamente elegir. Pero observan entonces grupos. Unos están a favor de la abstención, otros tienen reservas al respecto, otros están planteando ni siquiera la parte electoral, sino más bien por el lado de una intervención internacional y unas posiciones mucho más radicales que eso. Entonces, frente a ese abanico, que no siquiera son estrategias, son deseos, y tú sabes que los deseos no preñan. Es un abanico de deseos que le generan al colectivo venezolano confusión, desinformación, caos, desesperanza, falta de confianza y credibilidad en un proyecto de cambio que efectivamente pueda asumir un gobierno de transición o un gobierno provisional con control, con poder en Venezuela.
Ahora, ¿es factible esa unidad, Efraín? Porque, fíjate, la semana pasada conversaba con Antonio Ledesma y Antonio me decía, mira, Darwin, yo no puedo sentarme a participar en una unidad donde hay gente que colabora con el gobierno, que tiene alianzas con el gobierno. No tengo confianza, me decía él. ¿Cómo sentarme con alguien que yo sé que unos minutos después le va a informar al gobierno lo que ocurre? Para mí, ¿cuál es el fondo? A ver si tú compartes la misma apreciación. Es que el gobierno sembró la desconfianza dentro de la misma oposición. Por alguna u otra forma, por diversos mecanismos, logró alacranear con desconfianza a la oposición. No solamente con dinero, sino sembrando las dudas entre ellos, y es imposible, pareciera, construir una nueva unidad. Es más, yo creo, más allá de lo que dijo Juan Pablo Guanipa, de que a partir del 5 de julio se está conversando sobre un nuevo pacto unitario, yo no veo ninguna iniciativa en torno a esa posibilidad de una coalición nacional. Claro, por eso te decía minutos antes, la falta de confianza y de credibilidad. Si tú no tienes confianza, por supuesto no te puedes sentar a dialogar, a conversar, a negociar con tu par o con un adversario político. Desde luego, y eso es cierto, se ha implosionado la oposición venezolana, se ha dinamitado la oposición venezolana y de alguna manera el gobierno ha sido exitoso y sigue siendo exitoso en eso. Todo el aparataje comunicacional del gobierno, todos los fake news, las mentiras, desde luego que tienen el propósito único de dinamitar la oposición, ya no una oposición en la calle, que ya lo han logrado el gobierno y las condiciones de pandemia que estamos viviendo han replegado a la oposición. Pero además de replegarla, dentro de la casa han sembrado minas que impiden que efectivamente esos diferentes factores puedan confluir armoniosamente, dejando a un lado sus propias agendas e intereses y caminando hacia una estrategia unitaria. Si esto no lo podemos lograr, Darwin, si es imposible bajar los egos, las vanidades, que están muy fuertes en algunos sectores de la oposición, lamentablemente entonces tendremos que seguir sufriendo los estragos de un régimen que destruyó a Venezuela y todavía no se sacia de seguir destruyéndola. Entonces vamos a tener por mucho tiempo más esta tragedia que ha destruido a nuestra nación. Y yo creo que ese es lo que tienen que ver los líderes de oposición. No solamente los que están en este momento bajo el gobierno provisional e interino, sino todas aquellas fuerzas en el exterior, en Venezuela, que definitivamente, por muchas diferencias que tengamos, el propósito es la de liberar a Venezuela. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante y dejar a un lado los radicalismos, dejar a un lado las enemistades para efectivamente hacerlo, porque el pueblo venezolano está exigiéndolo y yo creo que nos merecemos la oportunidad de construir un país democrático, libre, con oportunidades para todos. Ahora, Efraín, una última pregunta antes de ir a una pausa. Fíjate, Enrique Capriles y posteriormente el padre José Virtuoso, ambos coinciden que la estrategia del cese de la usurpación y del gobierno interino se agotó. ¿Tú crees que también está agotada esa estrategia? Sí, sí, se agotó, por supuesto. Se agotó y frente a esa estrategia aparece la estrategia del gobierno de emergencia nacional, que también se constituyó en un buen deseo. No logró permear, capitalizar el apoyo popular. Además, yo estoy seguro, sin haber hecho ningún estudio de opinión, que la gente desconoce absolutamente la tesis del gobierno de emergencia nacional, porque son deseos sin sustancia, sin concreción, sin esa visión estratégica con unos objetivos claros que nos permitan decir aquí estamos, hacia dónde vamos y cuándo vamos a llegar. Eso no lo tenemos. En consecuencia, todas esas estrategias han fracasado
por sí mismas, porque no han logrado definitivamente resultados concretos, que es en definitiva lo que la gente está buscando. Ahora, Efraín, te dejo una pregunta antes de ir a la pausa. Frente a la debilidad de la oposición, ¿el oficialismo tiene fortaleza? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. En Contrastes con Darwin Chávez, hoy conversando con Efraín Rincón. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Efraín, antes de ir a la pausa, te dejaba una inquietud. Frente a la debilidad actual de la oposición, a la falta de unidad, a la falta de coherencia, uno pudiera pensar de que el gobierno, el oficialismo, en este caso Maduro, está fortalecido. ¿Tú crees que el régimen se ha fortalecido frente a la debilidad de la oposición? Yo creo que ha ganado tiempo, creo que se ha oxigenado. Hay un dicho, Darwin, en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Correcto. Entonces, frente a la debilidad de la oposición, que no termina de generar un control sobre cosas tan sencillas, no les permiten generar el control territorial, político, militar. Frente a esa situación, frente a un escenario internacional que sigue siendo aliado de la causa democrática venezolana, pero que en este momento está ocupado en resolver sus propias crisis, que no son pocas. Estados Unidos, por ejemplo, con un proceso de pandemia que lo ha convertido en el epicentro del mundo, pero al propio tiempo unas elecciones que hasta el propio presidente ha pedido que se suspenda. Entonces, frente a ese escenario internacional que le ha perdido interés a Venezuela porque está ocupado en resolver sus propios problemas, en consecuencia, el gobierno está jugando prácticamente solo. Y si el gobierno está jugando solo, significa que todavía tiene fortalezas, recursos para seguir usurpando el poder. Ahora, ¿qué papel o qué consecuencias pudiera generar la participación de Irán? Por ejemplo, yo considero que la participación de Rusia y China en este conflicto no es tan clave como la participación de Irán. ¿Por qué? Porque Irán es un enemigo manifiesto de Estados Unidos. No un rival geopolítico como Rusia o como China, no. Es un enemigo militar de Estados Unidos. Ya son incontables la cantidad de conflictos pequeños que han tenido y de las acciones emprendidas por bando y bando. Todo indica que Irán quiere convertir a Venezuela en el centro de sus operaciones en América. Y eso no solamente se trata de las operaciones de un gobierno, sino también de un grupo terrorista muy peligroso como Hezbollah. ¿Qué consecuencias le puede traer al país si el oficialismo pretende seguir consolidando y ampliando esa alianza con Irán? Lo que ha planteado es muy cierto, porque aquí ya el problema con Irán no es un problema meramente de negocios, comerciales, sino que hay en esencia un elemento ideológico. E incluso religioso. Ideológico religioso, exactamente. Y eso, por supuesto, le impregna mayor fortaleza, mayor conflictividad al hecho. Creo que el gobierno ha generado suficientes evidencias de que en efecto la penetración iraní a Venezuela empieza a ser una realidad. Eso le va a generar a los venezolanos muchísimos más problemas a nivel económico, a nivel social. Pero lo otro que yo estoy viendo
es que pudiera ser una oportunidad para que los aliados de la democracia latinoamericana y mundial puedan darse cuenta exactamente que Venezuela efectivamente empieza a ser una amenaza para la paz y la seguridad de la región. Y en consecuencia, una plaza geográficamente muy bien ubicada para extender los tentáculos de un totalitarismo, del islamismo en Venezuela y en América Latina, que pondría en serios aprietos a los Estados Unidos y a sus aliados. Sí, porque la participación de Irán va mucho más allá de instalar un supermercado en Caracas. Se trata de un tema de traer el conflicto del Golfo Pérsico a América Latina, pero además Irán está explotando coltán y uranio en el arco entero. Eso es un problema no solamente para Estados Unidos, pues un problema muy grave para los vecinos cercanos, para Colombia, para Brasil. Eso pudiera entonces inclinar la posibilidad de que ocurra alguna acción que ponga fin al conflicto en Venezuela por parte de estos países. Yo creo que sí, y lo he planteado, Darwin, en muchos de mis artículos. Las democracias latinoamericanas están atravesando por una crisis importante. No podemos olvidarnos lo que está pasando en este momento en Colombia, con la prisión del presidente Uribe Vélez. No podemos olvidarnos, y además, ¿quién está investigando al presidente Uribe Vélez? Ni podemos olvidarnos del papel importante que en este momento está manejando la izquierda colombiana, con personeros que no descansan en la búsqueda del poder en Colombia. Entonces tenemos a Colombia, tenemos el caso del Brasil, que ahí hay otra cosa interesante que ver. El presidente Bolsonaro, pues como que no está generando la empatía y la capacidad suficiente para enrumbar nuevamente a este coloso latinoamericano. Y tenemos muchos casos. Tenemos a Ecuador. Dentro del próximo año va a haber elecciones en Ecuador. Y el que crea que la imagen de Correa desapareció en Ecuador está equivocado. Hay provincias en Ecuador que se declaran fervientemente correístas. Entonces allí está latente eso. Si los Estados Unidos y los aliados latinoamericanos, Brasil, Colombia, que son los más importantes por la cercanía geográfica a Venezuela, no se dan cuenta que el epicentro está inoculándose en Venezuela y que eso pudiera atentar efectivamente contra su seguridad y su paz y su institucionalidad democrática, si no lo quieren ver, entonces sería no un problema solo para los venezolanos, sino un problema para la región latinoamericana, y eso traería conflictos con consecuencias impredecibles a mi modo de ver. Ahora bien, el presidente Donald Trump está en una situación de debilidad en este momento. ¿Okay? Cuando él anunció o mostró la opción de suspender, de posponer las elecciones, todo el mundo recordó que está muy mal en las encuestas. La gestión de Trump ha entrado en una etapa muy grave de deterioro, producto de la pandemia y de las consecuencias económicas. ¿Tú crees que la debilidad de Trump puede ser un punto en contra o a favor de generar una acción en Venezuela que permita salir del conflicto? Porque ahora recuerdo muy bien lo que dijo Elliot Abrams, que hasta estaban trabajando muy duro para generar un cambio en Venezuela antes de fin de año. Pero ¿tú crees que eso es factible en medio del clima electoral adverso? Yo creo que Trump es un político atípico, un político muy pragmático, y si el caso de Venezuela le va a generar réditos políticos, va a ser una acción impactante que pueda revertir la cuenta electoral que hoy lleva en los Estados Unidos. Mira, en estos días el presidente Trump hizo unas declaraciones con
los conflictos, con las manifestaciones en Portland que está viviendo los Estados Unidos, decía: Estados Unidos, Venezuela es un país muy rico, fue muy rico y lo destruyeron. Eso mismo nos puede pasar a los Estados Unidos. Es decir, la posición de Trump es la de radicalizar el escenario electoral, generando un ambiente que no es nuevo en la política latinoamericana y norteamericana, que es el miedo. Generar un miedo que por supuesto favorezca el proyecto político que él encarna en contra de las pretensiones socialistas. Si Venezuela puede colocar o mover la balanza electoral en Estados Unidos para favorecer las aspiraciones reeleccionistas del presidente Trump, es bastante probable que el presidente Trump acometa una acción en Venezuela, una acción diferente a la que estamos pensando, no diplomática tradicional, para poder emerger y poder garantizar que sea nuevamente presidente de los Estados Unidos. Ahora, analicemos el otro escenario. Y si no ocurre nada, ¿será capaz el oficialismo, el régimen, de resistir toda esta presión internacional sin importar el sufrimiento, el hambre y la calamidad que genera en Venezuela? Darwin, yo creo que lo primero que debemos estar claros es que al régimen venezolano no le importa los venezolanos. Esto estamos el sufrimiento del pueblo venezolano, el hambre del pueblo venezolano, la miseria del pueblo venezolano es una variable que no está presente en el tablero político del régimen. Si el régimen tiene que soportar más presiones para poder mantenerse en el poder, lo va a hacer. Ahora puede llegar un momento en que esas presiones sean de tal naturaleza y que afecten no al régimen como una institución, sino que los afecte a nivel personal y familiar, y al propio tiempo le puedan permitir una oportunidad, le puedan abrir una ventana para que puedan salvarse, lo van a hacer. Yo en este momento no lo veo. En este momento no veo a un gobierno con intenciones de negociar su salida. No lo veo. Pero pudiera ser un escenario planteado en Venezuela debido a la... Yo diría, porque tú me decías, está débil, no, está ganando oxígeno, pero los recursos con los que dispone el régimen hoy no son iguales a los de antes, claro, ¿no? Las crisis internas dentro del régimen son evidentes, no son comentarios, y en la medida en que ese pastel reduzca el tamaño, mayores van a ser los conflictos entre ellos, porque las apetencias van a ser mucho más grandes que la oferta de ese pastel, que cada día es más pequeño. Entonces, un poco sálvese quien pueda, ¿no? Ahora, Efraín, ¿tú crees que es posible que dentro del mismo oficialismo, por ejemplo, irrumpa una opción militar que genere una transición de acuerdo a los intereses de un grupo, no a la transición que nosotros aspiramos, pero que exista un proceso de cambio dentro del propio oficialismo, tomando en cuenta las apetencias de poder de Padrino López y sobre todo de un personaje que poca gente le presta atención, el almirante Remigio Ceballos, jefe del CEOFAN? Si ellos ven, si el alto mando militar, esa cúpula que tú estás mencionando, ven afectados sus intereses, su propia sobrevivencia, pudiera plantearse esa opción. De lo contrario, mientras ese mando militar, que es el que está mandando realmente, correcto, el que está gobernando en Venezuela, son ellos. Maduro es un prisionero de los militares. Yo creo que eso hay que decirlo con mucha responsabilidad.
Entonces, si ellos ven amenazadas sus intereses o su sobrevivencia, pueden dar un salto, como lo han hecho a lo largo y ancho de la historia latinoamericana, que está plagada de ese tipo de ejemplos. Los militares es una élite que ha aprovechado de manera efectiva muchas oportunidades y se han convertido en muchos casos en oportunistas del poder. Entonces, no tengo duda si eso llegara a pasar, amenazada su sobrevivencia, pudieran dar el salto. Mientras tanto, mientras ellos tengan control sobre Maduro y tengan garantizadas las prebendas que ya se están reduciendo de manera drástica, pues van a seguir generando suficiente fortaleza o fuerza para mantenerse en el poder de acuerdo a cómo está en el status quo, de acuerdo a las condiciones que hoy día están vigentes en Venezuela. Muchas gracias, Efraín, por haber aceptado la invitación al programa. Un mensaje final a nuestra audiencia. Yo creo que el tema venezolano nos debe seguir apasionando a los que estamos en este lado del análisis, del análisis político. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante los venezolanos para no perder la fe y la esperanza y hacerle un llamado categórico a los dirigentes políticos venezolanos, a los que dicen defender la democracia y la libertad de Venezuela. Dejen a un lado la vanidad, los egos y piensen hoy más que nunca en la grandeza del país. Si ustedes piensan con grandeza, no tengan duda que el pueblo venezolano les va a recompensar los esfuerzos importantísimos que hicieron para regresarnos la democracia y la libertad que tanto anhelamos y tanta falta nos hace a todos los venezolanos. De nuevo, gracias, Efraín, por haber aceptado la invitación. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otro interesante programa de Contrastes con Darwin Chávez.